Bien, muy buenas tardes ya. Un gusto enorme para nosotros estar acá y quiero tal vez presentarle a quienes no conocen al grupo, al equipo que nos está acompañando desde Costa Rica para este momento tan especial. Valga decir que la mayoría de ellos haciendo su esfuerzo personal, financiero para poder estar acá. Así que quiero presentarles pónganse de pie para presentar a Angie, Stephanie, Joana, Luis Carlos, y eres Fabián. Nadie ni la mamá sabe que se llama Fabián, ¿verdad? Todos le decimos Papa de cariño, y ellos juntamente con Mauricio y Silvia, ¿verdad? Que les conocen, estamos acá para servirles. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, muchachos. Si alguien pensaba ir a Albrook, no puede ir en estos días porque esta gente realmente acabó con todo lo que había ahí en esas tiendas. Así que se estará reponiendo, salió un anuncio en el periódico, Albrook estará reponiéndose por 2 semanas de... Es correcto. Y bueno, pues la persona que quiero presentar de manera especial es a mi esposa. Ahora al final la vamos a ver, que es Giselle Quesada Obando. Ella, mi esposita, que vamos para Albrook mañana, si os quiere. Diga ya, no. Bueno, quería proponer el tema de iglesia en una coyuntura como esta, en la que dos organizaciones cristianas, 2 comunidades de fe, nos juntamos para, asociados, trabajar juntos. Y quería proponer el tema de iglesia, aunque la iglesia es un tema vasto, es un tema inclusive al que hay que recurrir muy a menudo, porque existen muchos conceptos errados. Iglesia no es edificio, por ejemplo, no hay iglesia grande realmente. Lo que hay es una gran iglesia o una iglesia grande. Hay iglesias que son grandes por número, pero una gran iglesia es una iglesia que se ajusta a los conceptos de Hechos capítulo 2. Y eso es diferente. Dios no mide las comunidades de fe por el número de personas que asisten. Dios mide las comunidades de fe por la efectividad en aquello que se está haciendo acorde a su diseño. Y hoy quisiera precisamente trabajar unos conceptos de lo que es la iglesia y básicamente hablar de ella con esta frase. Una de sus metas primarias de la iglesia es organizados proponer a alguien frente a Jesús. El trabajo de la iglesia es presentarle a Cristo a una persona. Esa es una de sus esencias, y vamos a trabajar un texto que está en Lucas capítulo 5, muy famoso. Estos muchachos, no sabemos si eran 4, si eran 5, si eran 3. Estos hombres vieron la necesidad en un amigo de él, una persona que estaba paralizada. No sabemos qué fue lo que le pasó. Entonces decidieron subirlo en una camilla y llevárselo a Jesús, porque ellos ya habían sido testigos de la gracia y del poder de Dios. Entonces se lo llevan. Resulta que había tal multitud. Esta es una época de multitudes alrededor de Jesús, no siempre fue así. Y estaba Jesús hablando en una casa. Y entonces imagínense lo que era difícil para alguien solo entrar, imposible para alguien que viene cargando una camilla y son un grupo, no pueden abrirse paso. Así que ellos se las agencian. La mayoría de ustedes conoce la historia. Se suben al techo, abren un boquete y bajan a su amigo y lo dejan frente a Jesús. Eso dice la palabra. Lo dejan frente a Jesucristo. Vamos a tomar esa historia y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprender algo valioso, algo importante. Así que propondría que la misión de la iglesia es vivir delante de Cristo y buscar la forma adecuada de poner a alguien frente a Jesús. La meta es poner a una persona frente a Jesús y no frente a una religión,
¿Nos equivocamos cuando hacemos eso? ¿O frente a una iglesia local en el sentido de que esta sí y aquella no? ¿O frente a un sistema de crecimiento? ¿O frente a un líder en particular, este sí, aquel no? Así que hoy estoy seguro que Panamá no es la excepción. Hoy nuestras sociedades están enfermas realmente. Y hay una enorme cantidad de dioses con minúscula. Dioses inusuales han aparecido hoy. Deporte, cosas que no necesariamente son malas, pero que atrapan a las personas en mente, cuerpo, alma, espíritu, financieramente, etcétera, etcétera. Hay un incremento del ateísmo. La iglesia pareciera no resultar tan atractiva. Y es que muchas veces se nos olvida que antes que la iglesia es Cristo. Eso es lo que puede transformarle la vida a una persona. Así que oramos un momento y trabajamos el tema. Señor, ayúdanos en esta tarde ya, ayúdanos a abrir tu palabra y permitir que una vez más ella nos lea a nosotros, que ella forme nuestros conceptos correctos, y en este caso de lo que es ser iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que unidos seamos capaces de abrir boquetes en techos para que alguien quede de frente a ti. Lo pedimos. Amén. Bien, primero que nada, el primer concepto que quisiera desarrollar es que para que eso sea posible, para lo que estos hombres hicieron, es necesario trabajo de equipo. Esta no es tarea de una sola persona. Uno de los grandes errores de la iglesia de hoy es que genera superestrellas, que pareciera ser alrededor de lo cual gira todo, pero este grupo es anónimo. Es una de esas veces en que no hay nombres. Son un grupo. Los equipos son importantísimos en nuestro tiempo. Nuestra sociedad exalta al individuo, no a los equipos. Es famoso el que ganó una carrera y exaltamos al individuo. Pero los equipos son los que logran mayores cosas. Eso es lo que dice la Biblia, que los equipos son fundamentales. Y este grupo, para no pasar rápidamente, el verso 18 dice: unos hombres llevaban en una camilla a un paralítico. Y de esa frase trabajamos el concepto de equipo. ¿Cuáles eran las características de este equipo en particular? La primera que se destaca es su compasión, es su sensibilidad. Porque ellos podrían haber sido para otro lado, pero ellos volvieron a ver a su amigo y llegaron a concluir que su amigo necesitaba conocer a Dios. Es algo importante porque hoy una de las cosas que nos ocurre es que volvemos a ver a la gente y pensamos en una descalificación. Este es demasiado malo para llevarlo a la iglesia. Cuando la iglesia es precisamente, no es un club de buenos ni de lindos, sino que es un hospital para gente enferma como nosotros. Se necesita compasión, se necesita sensibilidad. Y ellos la tenían, una sensibilidad al dolor humano. Hoy por hoy, uno de los callos más problemáticos que tenemos no está en el pie, está en el corazón. Este equipo era compasivo, era sensible. Este equipo tenía una convicción, la certeza de que lo que este amigo de nosotros necesita es a Jesucristo. Ellos tenían esa convicción. Tenían un elemento importante para una iglesia que quiere progresar hoy, y es ingenio. Es alguien que se pregunte: ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Qué estoy haciendo que no está funcionando? ¿Qué necesito incorporar? Esta gente, nadie les hubiera dicho nada. Nadie hubiera sido capaz de reclamarles
si se hubieran devuelto. Llegaron con la camilla, no hay por dónde pasar, no hay permiso, con permiso, nadie les dio pelota, decimos en Costa Rica, y entonces se devolvieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Nada, no pudimos entrar. Vieras que habían varios cientos de personas al frente de nosotros, no pudimos hacer nada, que otro día será. Pero ellos no se rindieron, no se rindieron. Echaron mano del ingenio y pensaron, ¿qué podríamos hacer? Y se dieron cuenta que por la puerta no podían pasar, pero por la parte de atrás habría forma de subir al amigo. Ingenio, se preguntaron, ¿cómo puedo hacerlo? La vía convencional no me está funcionando. Necesito preguntarme qué añado. ¿Por dónde más puedo hacerlo? Una iglesia que no se pregunte eso muy a menudo se queda. Se queda. Hace apenas un par de siglos, la ceremonia religiosa formal era de espaldas. El que la dirigía, el sacerdote, lo daba de espaldas y hablaba en latín y viendo contra la pared. Y uno se pregunta, ¿y qué hacía la gente cuando venía con su vida descuartizada, con la vida hecha pedazos? Su matrimonio, su familia, sus hijos, su trabajo, su salud. Venían con su familia despedazada. Pero las versiones no han cambiado. Hay ocasiones en que el idioma sigue siendo extraño y la persona que habla, independientemente del apellido religioso, puede estar hablando muy lejos de la gente. Necesitamos ingenio. Necesitamos ingenio. Recuerdo que cuando iniciábamos Coronado, Vida Abundante Coronado, hace unos 20, la iglesia tiene 23 años, hace como 22, 21 años, nos preguntamos, ¿qué podríamos hacer para el famoso día de Halloween? Porque la iglesia, pues básicamente, con mucha de razón, ¿verdad?, ataca el concepto primario. La pregunta es si podríamos sacarle provecho a ese día. ¿Podemos hacer algo ese día diferente? Y dijimos, bueno, vamos, inventemos una patinada. Invitemos a todos los niños de la comunidad a patinar el día de Halloween. Hagamos una fiesta acá, teníamos un salón grande, quitemos las sillas y montemos con música y comida, invitemos a los niños de la comunidad. Y llegaron varios vestidos de bruja. Y llegaron monstruos y de todo llegó. Llegaron los chavos porque los papás los trajeron a la iglesia donde había patines el día de Halloween. Y llegaron así. Nosotros no estábamos celebrando eso, pero los queríamos ahí. Pusimos música, pusimos comida. Y empezaron los chamacos ahí, vestidos de Frankenstein, a dar vueltas en el salón. Al final, una obra de teatro. Y pasó Toby, nuestra pastora de niños, al frente. Se moría del miedo. Era de las primeras veces que iba a hablar. Y les dijo a los niños, estaban todos sentados, cuánto Dios los amaba. Y los papás pegados a la pared, así, recelosos. Y les contó cuánto Dios los ama. Y luego se atrevió y le dijo, miren, si alguno de ustedes, niños, quiere darle su corazón a Jesús, ¿por qué no pasan al frente? Yo nunca había visto la respuesta a un llamado así sobre ruedas. Pasaron así. Pasaron patinando. Nuestra pastoral infantil a esas alturas era, ¿qué es? Unos 30, 40 niños. Y superamos el par de centenas en una reunión de la cantidad de niños que se incorporaron a la pastoral infantil a partir de una locura como esa. Críticas por toneladas. O sea, todas las iglesias del área, de mundanos, de carnales, de diabólicos, de todo nos dijeron, usted agacha la cabeza, los bendice en el nombre de Jesucristo a todos y sigue para adelante. Y sigue para adelante. Y empuja duro. Se llama ingenio.
Y para hacer eso hay que amenazar las fronteras que históricamente hemos tenido, haciéndonos preguntas valientes. Porque la liturgia evangélica ha sido sacra por mucho tiempo. Y lo único sacro es Cristo. Todo lo demás viene y va. Me cambia mi manera de pensar cuando veo a estos hombres. Se requiere valor. Se requiere mucho valor para superar la crítica, el rechazo, las necesidades. Y hay algo interesante, el compromiso profundo. ¿Sabe que solo esa palabra, que es una palabra que no es muy atractiva para muchas personas, porque nosotros vivimos en una sociedad gris, una sociedad que en nombre de un concepto válido como tolerancia, no terminamos de entender de que sí hay día y hay noche, de que hay una verdad y que hay algo que es mentira. La tolerancia lo que dice es que hay muchas verdades, lo cual no es cierto, no es cierto. La tolerancia es una buena palabra mientras no venda la verdad, mientras no entienda que hay algo que es correcto y hay algo que es incorrecto. Cuando nosotros decimos que aquí en Ciudad de Panamá todos los semáforos van a quedar en verde, le puedo asegurar que vamos a tener problemas serios. Y eso es lo que hace nuestra sociedad. Dice, todo está en verde, usted pase. Y el desastre es el que viene, es lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces el compromiso de estos hombres es espectacular, es realmente impresionante. Porque ellos no se desaniman, no se devuelven, sino que tienen ingenio, perseveran, echan para adelante, suben a un techo y abren un boquete. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que abrieron un hueco. Usted imagínese, ahí sea lo que sea el material, el problema, empezaron a romper aquel techo y hacen un boquete ahí. La historia no entra en detalles, pero cuando uno lee la Biblia es importante hacerse preguntas. A ver si fuera su casa y de un momento a otro usted empieza a oír ruido, y luego empieza a caer un polvo así raro, y luego se abre la luz porque alguien hizo y luego le bajan con cuerdas a una persona ahí. A usted seguramente, igual que a mí, no nos importaría mucho la persona en principio, sino ¿quién va a arreglar ese bendito hueco ahí? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Quién va a pagar? Esta gente tiene compromiso. La obra de Dios se sostiene por el compromiso en todo el sentido de la palabra de los que son parte de ese equipo. Así se sostiene. Allá en Coronado, cuando alguien llega, yo una vez en el autobús, yo iba sentado y pasamos frente a la iglesia. Y las dos señoras que iban atrás dijeron, ¿viste eso? Ay, nos han dicho narcotraficantes, nos han dicho, pero esas dos viejitas fueron más benévolas. Dijeron, bueno, miren, hay un rico que les ha dado todo lo que tienen a eso. Eso me mordía la lengua para decirles algo, pero no. Dije, la verdad es que tienen razón. Hay alguien muy rico que es el que nos ha dado todo. Tienen razón en algún sentido. La verdad es que la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que hay ahí es de Él. Y siempre le hemos dicho, Señor, danos para ir hacia adelante. Pero Él utiliza a la gente, Y un día estaba así, viendo el momento de recolección de ofrenda, y me llamó la atención porque en un extremo de la fila estaba una señora. Yo había estado en su casa, visitándola, ya ella murió. Una señora no sabía leer, no sabe escribir. Esta señora, en algún momento yo la había visto traer a la iglesia en una actividad que teníamos para levantar fondos. Su único adorno era un pato de yeso, la verdad que no era muy lindo desde mi opinión, pero era su único adorno, y ella lo trajo a una feria que teníamos, y yo la vi donde lo trajo, y me quebró la vida porque yo había estado en su sala, y vi que en ese centro de salita humilde, ese era el único adorno que había.
Y ella lo trajo. Y en el otro extremo, ayudando a recoger estaba don Jorge. Don Jorge, un hombre de muchos recursos, socio de una empresa en ese momento de cemento, mucho dinero, mucha plata, mucho dinero. Y yo decía, esa es la iglesia. Y Dios vuelve a ver a esos dos y a uno no le impresiona más que el otro, pero le ve el corazón de compromiso profundo, echar para adelante. No se deja amedrentar por esa cajita que está ahí atrás, que parece una caja fuerte, con una endija minúscula que casi dice perdón por pedirle. No se deje impresionar por eso. No se deje impresionar. Y sea generoso con el reino de Dios. Estos hombres dijeron, hay que pagar por ese techo. Ahí vamos. Ahí le entramos. Se llama generosidad. Se hace silenciosa, se hace de manera personal, anónima, así se hace. Pero profundamente comprometidos con la extensión del reino. Por si acaso no pido nada para venir, ni estoy esperando que me den absolutamente nada. Esto que le estoy compartiendo es de corazón, de corazón. Espero dejar mucho más de lo que pudiera alguien darme. En segundo lugar, la siguiente, vuelvo a ver que siempre que alguien es llamado, porque si esto fuera de ocurrencias personales sería un problema. Si Dios llama a un grupo de gente, ponga a alguien frente a Jesús. Si esto ocurre, alguien podría ingenuamente pensar que esto va a ser una cosa sin problemas, sin obstáculos, lo cual no es cierto, nunca es cierto, nunca. Porque, si me permite la palabra, el negocio de poner frente a Jesús a alguien es muy complejo. Voluntades, tiempo, es una guerra, y en el plano espiritual lo es. Así que los obstáculos están garantizados. El verso 19 lo que dice es que ellos que traían a su amigo no pudieron a causa de la multitud. Eso es lo que dice la Biblia. No pudieron. Pero bueno, echaron mano del ingenio, del compromiso, de la tenacidad, del valor, etc. Entonces, yo tengo que asumir, cuando entro a esta tarea, asumo que siempre van a haber obstáculos. Que así como cuando se plantea una tarea mayúscula, cuando hay un reto enorme, como ensanchar un canal, que eso no pasa del día a la mañana, se requiere trabajo, compromiso, tenacidad, y van a haber muchos obstáculos. Esa es una obra mayúscula en plano material. Cuando se trata de que alguien pase de las tinieblas a la luz, de que alguien conozca a Cristo, que es el objetivo más grande que alguien podría buscar. Eso es lo mejor que le puede pasar a alguien. Le quiero garantizar que nunca será fácil. Que siempre van a haber grandes retos. De hecho, estos retos van a probar si es cierto que era cierto, que usted dijo que era cierto. Ese obstáculo va a poner a prueba el cuero del que usted y yo somos. Porque esto no es fácil. Esta no es cosa sencilla. Liderar una comunidad de fe. Bueno, para que usted se dé una idea. Este es mi año 31, 32 de ser pastor. Cuando yo empecé, yo tenía afro. Yo tenía un pelo así de... ¿Cierto? Yo tenía afro cuando yo empecé a ser pastor. Y por cada problema perdí un pelo. Realmente, fuera del vacilón, es muy duro, es muy difícil.
Es realmente, es un asunto integralmente desgastante en lo mental, en lo físico. Cuando alguien realmente toma esto con la seriedad que esto tiene. Entonces, ¿qué hago con los problemas? Yo necesito anticiparlo. Yo sé que ahí están, esperándome. Así que en los momentos buenos, no asumo que eso se va a quedar así. Y no es que no sepa disfrutar del momento bueno. No es que no lo disfrute. Pero yo sé que el rey, el dueño de esto, garantizó: en el mundo tendrás aflicción. Lo garantizó. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia de manera selectiva. Solo nos gusta los quiero mucho. Esa es la parte que nos gusta. Pero Jesús dijo cosas que son desafiantemente ácidas. Y yo tengo que anticiparlo, ¿ok? En segundo lugar, tengo que encararlo. No puedo ser evasivo. La negación solo incrementa los problemas. Tengo que encararlo, verlo por nombre. ¿Por qué? Porque lo que quisiéramos es negar su existencia. Otra cosa, los problemas se usan. Porque los problemas también traen poderosas oportunidades. Una persona que maneja bien un problema sale del otro lado más fuerte cuando lo usa bien. Sale más sensible, sale del otro lado más sabio cuando lo ha procesado bien. Así que un problema realmente visto desde la perspectiva alta es una bendición al final, porque no hay triunfos sin problemas. No las hay. Y los solucionamos también. Necesitamos darles una solución. Y aquí es donde entra, lo hablábamos en el grupo de hombres, que fue hermoso ayer darnos cuenta de que de un momento a otro solo habíamos provocado a través de una palabra y el grupo de hombres empezó a compartir y duramos ahí bastante más de una hora allá. Siguiente punto. El siguiente concepto que quiero compartir es fundamental, es la trascendencia de Dios. Entender la trascendencia de Dios. Digo que esto es importante porque nuestra agenda es diferente a la de Dios. Usted y yo medimos las cosas de perspectivas muy diferentes. Nosotros venimos a la iglesia porque tenemos el rancho ardiendo. Y venimos con un problema X. Me duele la mano, me quedé sin trabajo. Y Dios aprovecha eso. La gente se acercaba a Jesús: mi hijo está enfermo, etc. Jesús aprovechaba eso. Pero Él veía más allá. Siempre. La trascendencia de Dios. Imagínese usted la sudada, el compromiso, se subieron al techo, empezaron con vergüenza, con temor a mover lo que había que mover, abren el boquete, armonizan para poder bajar. Imagínense que alguien hubiera aflojado la cuerda antes de tiempo, se pierde nivel, aquel tipo se hubiera caído, se hubiera lastimado. Hay armonía, hay equipo, hay tiempo, hubo planificación, etcétera, etcétera. Esto es inagotable. Y lo bajan. Y por fin Jesús, capta la atención de Jesús. Era imposible, ahí está la gente oyendo y ahora hay un tipo guindando ahí. Y Jesús lo vuelve a ver. Palabras de Jesús, para sorpresa de todos: tus pecados te son perdonados. Imagínense lo que pensaron los de arriba. O sea, no hicimos esto para que lo perdonaras. Lo que queremos es que vuelva a jugar fútbol con nosotros. Eso es lo que queremos. ¿Cómo que lo perdonaste? Entonces los de arriba están perplejos, no, y la gente causa conflicto. De hecho, las personas que lo oyeron dijeron: ¿y este qué se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. En la ecuación de ellos no se consideraban que el carpintero del pueblo pudiera ser Dios. Pero bueno, ahí se da toda una crisis teológica muy fuerte.
Porque Jesús lanza una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Es una pregunta que él no contestó, la dejó ahí. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Y se quedan. La pregunta tiene que ver con las prioridades de Dios. Yo creo que aún hoy la mayoría de nosotros no termina de entender que nuestra gran necesidad es de perdón. Que si yo no tuviera nada, solo su perdón sería suficiente. Y debería vivir de rodillas delante de Él, por su perdón. Normalmente a los que hemos sacado un cero de conducta históricamente, nos es más fácil entender esto. Los que nos fueron a buscar al basurero. A veces le cuesta más a quien no tuvo que apacentar cerdos. La trascendencia de Dios. Es maravilloso pensar que Dios es un Dios de prioridades. Le agradezco que Él no me da lo que le pido, sino lo que ocupo. ¿Y cuándo lo ocupo? Porque cuando uno se enfrenta a Dios, por las teologías de moda, reclame. Hijo, yo me asusto, reclame. Yo no tengo derecho a reclamar nada. ¿Qué le voy a reclamar a Dios si yo no merezco nada? Si el vínculo que nos une es gracia. Y la gracia lo que significa es que yo no merezco nada, pero Él me lo ha dado todo. Así que no reclamo. Recibo agradecido. Porque bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la figura es de un pordiosero que extiende su mano sabiendo que no puede comprar, no tiene derecho a pedir. Pero si algo es en su mano, se llama gracia. Gracia. Las prioridades de Dios son diferentes a las mías. Luego hay una palabra importante. Silvia nos hablaba el viernes en un extraordinario concepto de gratitud, un abordaje de gratitud, y nos recordaba al sirio Naamán que este hombre, en su idea, lo único que necesitaba de ese Dios era una piel nueva, porque era leproso. Pero Dios sabía que él necesitaba otra cosa, mucho más que eso. Así que es profundidad, es proceso. Así Dios nos trasciende a cada uno de nosotros. Hace algunos años estaba yo empezando en Vida Abundante, en el Centro Cristiano de Guadalupe, hace aproximadamente, eso fue en el año 88, y daba mis primeros pasos como un pastor de tiempo completo. Y ya había sido pastor 3 años asociado. Y estoy ahí, estaba empezando en la iglesia, estaba asustado, dando mis primeros pasos. Ahora salía de la casa y llegaba a la iglesia, era nuevo para mí. Y me dicen el primer día, le tenemos una oficina. Y yo nunca había tenido una oficina. Si me tienen una oficina. No era una oficina, era un tragaluz donde había una mata, una planta, le habían sacado la mata y me habían puesto a mí ahí. Pusieron una silla y un pupitre. Podía tocar las 4 paredes así. Y estoy ahí acomodándome, y así de inauguración me dice la recepcionista que lo busca alguien que dice que es su amigo. Y salí y había sido un ex compañero, era un ex compañero de fútbol. Yo jugué fútbol profesional muchos años allá, era compañero de muchos años. Entonces, ¿cómo estás? Yo lo vi mal a él. Entonces me lo llevé para el tragaluz, ahí en mi oficina, ¿verdad?
Estábamos muy cerca el uno del otro. ¿Y qué pasa? Y ahí se quiebra a llorar. Me dice, estoy mal. La vida, y habíamos sido parranderos juntos durante mucho tiempo. Tú sabes, he cruzado muchas líneas, me dijo, y estoy en este momento, en un momento muy difícil, porque empecé a consumir drogas y estoy mal. Me dice, lo peor de todo es que entré a una fiesta, un bacanal, en la mesa había toda clase de drogas, yo no podía darme por menos cuando me dijeron que consumiera. Así que el alcohol y la mezcla me colapsó. Perdí, yo no puedo, tengo un blanco, no sé qué pasó. Lo único que sé es que al día siguiente desperté desnudo, igual que la gran mayoría de los que estaban en esa sala. Todos desnudos, había sido una fiesta de excesos terribles, y el que estaba a la par mía era un hombre que aprovechó mi condición y tuvo sexo conmigo. Me he enterado que tiene SIDA, estoy desesperado, mi esposa me pregunta qué me pasa, por qué no la toco, no quiero que mi hija me toque, me muero, siento que mi única salida es quitarme la vida. Y antes de hacerlo, pasé por aquí. A ver si usted tenía algo que decirme. Son esos momentos donde está en juego todo. Todo. Y eso es, en sus versiones diferentes, lo que ocurre. ¿Qué necesitaba él? ¿Un consejo? ¿Qué necesitaba él? Dinero. ¿Qué es lo que necesitaba? Perdón. Necesitaba a Jesús desesperadamente. Porque lo que él está enfrentando, no hay consejo que yo le pueda dar que pueda paliar el problema primario. Él lo que necesita es a Cristo en el corazón. Y oramos, le llamamos así, que alguien reciba a Jesucristo. Le dije, necesitas a Jesús. Yo no puedo hacer nada por ti. Tú lo que necesitas es que Cristo sea tu Señor. Eso es lo que necesitas. Oramos, lloró, fue un momento emotivo, pero amén, y se acabó. Se fue, le dije, el sábado te espero en la iglesia. Habían reuniones los días sábados en el Centro Cristiano de Guadalupe. Así que estaba pendiente, quedé orando toda esa semana. Habían pasado apenas como 3 o 4 días. Y en eso lo veo entrar. Venía muy diferente. Apenas hace 3 días. Venía bien vestido, había llegado bien añejo la vez pasada. Ahora venía, se veía bañado, se veía limpio, se veía fresco. Venía con 2 señoras, una señora y una muchacha. Y entonces salgo a la puerta a recibirlo. ¿Cómo estás? Me dice, bien. Y ellas, me dice, ella es mi suegra y esta es mi esposa. Las 2 son testigos de Jehová, pero se han preguntado qué fue lo que pasó conmigo. Y les dije, acepté a Cristo. Entonces me dijeron, a donde usted vaya, nosotros queremos ir. Pasó mucho tiempo, han pasado muchos años, lo vi apenas hace un mes en un supermercado. Y lo llamé por su nombre y me contó su historia ahora con mayor detalle. Es predicador, andaba en Argentina predicando y yo, wow, man, te felicito, qué bueno. Contando su historia, la historia de lo que Dios hizo con él. Lo que nosotros necesitamos es perdón. ¿Qué fue lo que Dios hizo con todo el rollo de él? Lo ignoro. Debería saberlo, pero lo ignoro. ¿Qué fue el detalle?
Pero lo que sí sé es que es lo que él necesitaba. Exactamente, ¿qué necesitaba? A Jesús como rey de su vida. Y por último, lo último que comparto con usted. Debo saber que todo empieza en casa. La iglesia es importante si realmente está sanando mi casa. Si está sanando mi casa, mi vida, mi matrimonio, mi paternidad, la maternidad. Lo que hace Jesús con este hombre, después de perdonarlo y de sanarlo, le dice literalmente, váyase para la casa, y dice el verso 25, que él se fue a su casa, y añade Lucas, alabando a Dios. Ayer escuchábamos la historia de una lora cristiana, una lora a los hombres. Estábamos ahí. Hay una lora que por sus dueños sabe decir gloria a Dios. Entonces la lora, gloria a Dios, gloria a todo el santo día. Pero sus dueños, que son gente de iglesia, no hay nadie que los quiera en el barrio, nadie. Porque son complicados, según lo que escuchábamos ayer. Cristo espera que el primer lugar donde yo viva mi fe es en mi casa. Ese es el primer lugar. Donde aquella casa empieza a transformarse en un hogar. Lo digo porque ellos lo han dicho públicamente. Hace más de una década, Mauricio entró por una puerta, Vida Abundante, y Silvia entró por otra puerta. Estaban separados, con un matrimonio a punto de colapso, destruido. Hijos de pastores los dos. Y ahora que veía a Mao y cuando veía a Silvi predicando el fin de semana, el viernes pasado, una vez más daba gracias a Dios de que lo que espera el Señor es que esto empiece en mi casa. Váyase para la casa, le dijo eso, váyase para la casa. Lleve su milagro a su casa, ahí en primer lugar. Porque no creo que el negocio de Dios sea que yo sea cristiano aquí. Porque aquí es facilísimo ser cristiano. Y usted bendiga, ¡ay, qué bendición! ¡Ay! Aquí es facilísimo, aquí es facilísimo. Es ahí en la casa donde la cosa está fea, ahí, donde Dios espera que yo sea cristiano. Y digo esto porque pues hay una serie de problemáticas que tenemos nosotros hoy, embarazos no deseados en nuestro país. Por ejemplo, eso le toca a usted medir cómo está su país. En Costa Rica, 16,000 niñas quedan embarazadas cada año. 16,000. Toda la problemática que eso genera, todos nuestros problemas. Y necesitamos que vaya a casa. La foto que tiene ahí la aprecio mucho porque hace como unos 3 años llegué a la visita anual que hago a la iglesia Vida Abundante de Nueva York. Y me dice el pastor Osvaldo Palomo, me dice, mira, dice fulano que es amigo tuyo. ¿En serio? Y me dice, ¿quién es? Ya empieza a decirme que jugó fútbol con vos en ligas menores, etcétera. ¿En serio? Y ya me llega, claro, yo lo conozco. Me dice, bueno, ese es el peor del pueblo. O sea, ese, todo el guaro que hay se lo toma, toda la marihuana se la fuma, toda la cocaína se la jala, es terrible. Su casa es un antro de perdición, así me dijo. O sea, ellos trabajan duro y llegan a la casa de este y eso es a beber guaro hasta morir, el último que caiga ahí. Bueno, es un desastre. Y dice que es tu amigo y que te quiere ver. Bueno, ya me acordé de él. Me dice, te aconsejo, me dice Paloma, te aconsejo. Si querés hablar con él de verdad, no puedes hacerlo después de mediodía. Porque después de mediodía, el hombre empieza a darle duro y ya no es coherente.
Tienes que hablar con él en la mañana. Así que lo invité a tomar café. Nos vimos en un Starbucks. Y ahí llegó. Él construye casas, así que yo con su ropa de constructor y todo. Y entonces nos sentábamos y después de hablar, y usted sabe que uno empieza y te acordás y que esto y que el otro, y a contar anécdotas y nos reímos. De un momento a otro le dije, me acordé de que esto no podía ser algo social. De que lo que me había dicho Palomo, advirtiéndome a quién tengo al frente, debía moverme para hacer saber que yo tengo algo que darle. Y entonces le conté mi historia. Le dije, Arturo, tú sabes quién he sido yo. Usted sabe. Porque éramos compas de parranda. Usted sabe. Nada más quiero contarte que un día, me invitaron a una reunión. Yo no tenía hambre de Dios. Yo estaba contento con mi relación. Pero me dijeron, viera qué huilas más guapas hay en esa reunión. Así que mi razón para ir a esa reunión no fue muy espiritual, que digamos. Así que yo llegué. Pero ese día Dios tuvo misericordia de mí. Literalmente me fue a buscar ahí. Yo sé que Dios me fue a buscar ahí. Yo no sabía por qué, pero empecé a llorar. Y yo volví a ver y nadie más estaba llorando en esa sala de esa casa. Era un grupo carismático católico. Y todos, y yo lloré y lloré. Yo decía, ¿qué es esto? No podía parar de llorar. Era Dios tocando. Eso ocurrió hace 35 años. No he podido parar de llorar. Desde ese día. Desde el día en que Jesús me vino a buscar. Y le dije, Arturo, Dios te anda buscando también. Te anda buscando. Eso que estás haciendo te va a matar. Se puso a llorar al otro lado de la silla, de la mesa, ahí en la silla opuesta. Y vi que estaba incómodo porque mucha gente lo conoce en el pueblo. Entonces le dije, vamos al carro, y ahí oramos y vino el Señor. Yo decía, ahora va a decir, y de ahí en adelante, este muchacho solo el arpa toca y anda haciendo una nube. No, ha sido dificilísimo. Volví un año después. Ya había dejado de ir a la iglesia, había vuelto a las andadas, solo que ahora tenía los ojos amarillos, como la yema de un huevo. Su hígado había colapsado de tanto alcohol y drogas. Le habían dicho que estaba para morir, que la única posibilidad que le daba alguna posibilidad era un hígado nuevo, que no era cosa sencilla. Y una vez más fui a su casa, su esposa recibió a Dios también, su hijo. Fue difícil, complicado. Fue operado de manera milagrosa y ahora hace apenas un par de meses estuve de nuevo ahí. Esa foto es con Arturo. Es mi amigo. Y a pesar de que fui, enseñé, prediqué, di talleres, etcétera, etcétera, de liderazgo, la foto que quiero enseñarles es de lo más importante que me pasó esta última vez que fui. Fue ver a mi amigo bien. No solamente físicamente, sino verlo sentado en la iglesia con sus manos levantadas, diciéndole a Dios que lo amaba. Y como me decía Palomo, si ese hombre se convierte, Dios va a tener misericordia de este pueblo. Porque, como dijo alguien, después del diablo seguía este. Bueno, ya no le aburro más. Quisiera tomar un momento para orar por Jesús y por Fabiola y por el equipo que ellos determinen. Quisiera, en la aventura de hacer iglesia, que el Señor esté con
con ellos, que Dios bendiga este tiempo. Quisiera pedirle a Mauricio y Silvia que me acompañen acá, y quisiera pedirle también a Raúl que nos acompañe acá. Raúl es un hombre al que yo respeto mucho como un hombre de Dios, y sé que... Y Ale, no sé si a tu esposa, sí, si está por ahí, sería fabuloso. Y bueno, nosotros en esta aventura queremos que Dios les bendiga de una manera poderosa.